Estoy de pie, maravillado, delante de Jesús de Nazaret. Ese gran amor que brindó a una persona vil e inmunda como yo. No hagas según mi voluntad, sino según tu voluntad. Él derramó su sangre, sufriendo una gran tristeza y dolor. ¡Qué maravilloso es el gran amor del Salvador! ¡Qué maravilloso y asombroso es su amor que me salvó! Él se encargó de mi tristeza y carga el pecado. Sobre el Calvario, Él murió solo. Por su redención, dio su rostro en la gloria. Alabaré al Señor durante mi vida entera. Cantaré de su amor hacia mí. Oh, qué maravilloso y asombroso es el gran amor del Salvador. Qué maravilloso y asombroso es ese amor que me salvó. Qué maravilloso y asombroso. Cantar eternamente. Qué maravilloso es ese gran amor por mí. Qué maravilloso es el amor del Señor. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del internet en el mundo entero. Hoy es la tercera prédica de la serie El mensaje de la cruz, y continuando con el mensaje anterior compartiré sobre quién es Dios. En primer lugar, Dios es el creador de todas las cosas. El ser humano, el cielo, la tierra y todas las cosas no llegaron a existir casualmente, sino que el único Dios creador los planeó y creó. En segundo lugar, Dios es el yo soy el que soy. No es que alguien haya dado a luz o creado a Dios, sino que Dios existió por sí mismo desde antes de la eternidad hasta la eternidad. En tercer lugar, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer a cabalidad cualquier cosa que es imposible para el ser humano también. Y Él conoce todo, ya sea el pasado, presente o futuro. Hasta aquí les compartí por medio de los dos mensajes anteriores. Hoy les compartiré, en cuarto lugar, sobre Dios, quien es el autor de la Biblia. Espero que todos los hermanos a través del mensaje de hoy crean ciertamente en que la Biblia es la verdad y la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor para que así obedezcan y practiquen según la voluntad de Dios y posean todas las bendiciones prometidas en la Biblia.
Amados hermanos, cualquier persona al venir a la iglesia llegará a tener contacto con la Biblia. En la Biblia está registrada claramente la doctrina de la salvación. Explica por qué Dios creó al ser humano, cómo va dirigiendo la historia de la humanidad y acerca el comienzo y el final del cultivo humano. Además, enseña con claridad sobre el infierno, cielo, Jesús, quien es el Salvador, el todo del hombre, etc. Cuando vaya creyendo y practicando estas palabras, podrá obtener salvación y vida, y asimismo el requisito para entrar al reino de los cielos. En el mundo existen muchísimos libros que no se puede contar su número. Sin embargo, el libro que da salvación y vida al ser humano es únicamente la Biblia. Entonces, ¿quién registró esta Biblia? La Biblia está conformada por 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento y así en total por 66 libros. Y se conoce que las personas que registraron esta Biblia son 26 personas del Antiguo Testamento, 8 del Nuevo Testamento, en total 34 personas. Por ejemplo, el libro de Génesis fue registrado por Moisés, el libro de Eclesiastés lo registró Salomón y el libro de Isaías fue registrado por el profeta Isaías. Como registradores del Nuevo Testamento están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes escribieron los 4 evangelios, y el apóstol Pablo, Pedro, Santiago y Judas. Y el periodo en el que la Biblia fue registrada, en el caso del Antiguo Testamento, fue de 1500 años y el Nuevo Testamento 100 años, y así fue registrado durante aproximadamente 1600 años. La recopilación de libros que registraron 34 personas durante un largo periodo de unos 1600 años es la Biblia. No obstante, el autor de esta Biblia entera es Dios. Tal como he dicho al principio, pese a que existen 34 registradores o anotadores, ellos no son los autores, sino simplemente los que escribieron en lugar de Dios. Les daré un ejemplo. Una madre que vive en un lugar retirado de su hijo menor quiere escribirle una carta a su hijo menor. Mas la madre dicta el contenido de la carta a su hijo mayor, quien vive con ella, y le hace escribir. Entonces, ¿de quién es aquella carta? ¿Será que es la carta del hijo mayor, ya que él lo escribió? ¿Ya que él la escribió? No. Aunque el que haya registrado sea el hijo mayor, su contenido es ciertamente la carta de su madre, de la madre. De igual modo, el contenido de la Biblia también es la palabra de Dios, y Él dirigió a las personas adecuadas para que la escribieran mediante la obra del Espíritu Santo. Sobre esto, si leemos 2 Timoteo 3:16, cita: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en Isaías 34:16 menciona: inquirid en el libro de Jehová. En versión coreana, leed en detalle el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. En versión coreana, ninguno de ellos falta, ni hay algo que no tenga su par o compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Por más que hayan muchos registradores de la Biblia entera no tiene contradicción alguna, como si una sola persona la hubiese registrado, y está compuesta de manera coherente. Esto es porque el Dios Todopoderoso ha dirigido mediante la obra del Espíritu Santo. La Biblia es un libro que fue registrado así por la inspiración del Espíritu Santo, por lo que al interpretarla también se debe interpretar por la inspiración del Espíritu Santo. Si se interpreta por la mente o conocimiento del ser humano, saldrá una interpretación equivocada.
Según Pedro 3:16 señala, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, es decir, los que no están sobre la roca de la fe, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Existen realmente muchas personas que van por la destrucción hoy en día por ello, y lo que debería hacer es creer tal cual como fue registrado en la Biblia, pero hay muchas personas que enseñan de manera contraria, y Dios dice que clamen oración, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las personas de Dios y asimismo nuestro Señor oró clamando al punto que su sudor fue gotas de sangre. Dicen aún así que no se debe orar clamando, que es incorrecto y que si ora en lenguas es erróneo. Van así oponiéndose contra la palabra de Dios. ¿Estará eso bien? Por ello dice, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Quiere decir que al no poder interpretar la Biblia por la inspiración del Espíritu Santo, sino por el pensamiento humano, al contrario la interpretará de manera diferente a la voluntad de Dios e irá por el camino de perdición. Si interpreta la Biblia por la inspiración del Espíritu Santo, podrá darse cuenta de que cada uno de los versículos escritos en la Biblia forman entre ellos su par. Supongamos que yo predico con el tema de la fe. Entonces voy desarrollando fluidamente formando los pares a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿durante cuántas horas podré predicar con el tema de la fe? Puedo predicar 10 horas e incluso 50 horas, porque al formar el par del Antiguo y Nuevo Testamento, sale luego el otro par. Y así sucesivamente. Y se va interpretando así. Y solo con una prédica de fe sale todo lo relacionado con la salvación. Por ende, puedo predicar incluso 50 horas. Y si alguien me dijera que predicara durante 100 horas, también lo podría hacer. Porque todo tiene su par. Es tal como dijo en el pasaje de Isaías. Ninguno de ellos falta, ni hay algo que no tenga su par o compañera. Así como perlas que son ensartadas para formar un hermoso collar. Los respectivos versos se complementan entre sí a través del par o compañero de la palabra, y así se puede explicar completamente el significado espiritual. Les daré un ejemplo simple. Si leemos Hechos 2:21 registra, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, solo con este verso no podrá explicar completamente la voluntad de Dios sobre la salvación. No obstante, si empleando solo este verso dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, entonces eso será como decir, el que llama Señor, Señor será salvo, por lo que se creará un malentendido. Se grabará de manera equivocada, tal como cita la primera parte de Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, solo por decir, Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. Esto es porque solo con invocar el nombre del Señor no podrá completar totalmente el requisito para ser salvo. Por eso si leemos Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí menciona qué es esta fe, que debe creer con el corazón. Es decir, no es escuchar la palabra de las prédicas y tomarla como conocimiento en su cabeza y decir, yo creo, sino debe creer en ella con el corazón. Por eso si cree de corazón, alcanzará justicia. Es decir, la fe que sabe de conocimiento y el creer con el corazón es completamente diferente. El creer de corazón le seguirá las obras que viven conforme a la palabra de Dios, que andan en la luz. Por medio de las obras, su corazón es perfeccionado. Su corazón es cultivado por el Espíritu, llegará a desechar toda especie de mal, será santificado y por tanto se convertirá en una persona verdadera de Dios que guarda y practica los mandamientos. El llegar a ser así es alcanzar la justicia, es decir, al desechar toda especie de mal y ser santificado llega a alcanzar justicia. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Las personas que creen así con el corazón llegan a alcanzar la justicia y esas palabras que salen de los labios de ellos, Señor, yo creo en ti, tú eres nuestro Salvador, esa confesión será para la salvación. Es decir, solo al ser una persona que ha creído con el corazón y ha alcanzado la justicia, confesará con su boca y será salvo. El solo conocer de cabeza y decir, Señor, yo creo, no podrá ser salvo. Entonces, ¿qué es creer con el corazón? ¿Qué es creer con el corazón o de corazón?
Si leemos Santiago 2:14 menciona: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, dice que tiene fe, mas si no tiene obras, es decir, no vive conforme a la palabra, no guarda los mandamientos, tampoco anda ni vive en la luz, entonces esa fe que dice creer, ¿podrá salvarle? Dice que no podrá salvarle. A una persona que cree con el corazón y alcanza justicia, ciertamente le seguirá la evidencia de obras. Si creyera de todo corazón en que Jesús murió para redimir sus pecados, le seguirán las obras que intenta vivir conforme a la palabra de Dios, sea como sea. Al amar sumamente a Dios y al Señor, quienes dieron vida, desea no lastimar el corazón de Dios Padre, y así naturalmente va desechando el pecado. Además, si cree de corazón en el amor del Señor, llegará a amar al hermano como a sí mismo. En vez de odiar, tener celos, juzgar, condenar o buscar su propio beneficio, mostrará la evidencia de la fe con obras de servicio, sacrificio, caridad, etc. Pero estas obras no hacen referencia simplemente a las obras que se manifiestan externamente. Si leemos Romanos 3:28 señala: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por más que practique la verdad diligentemente, cuando no la practique por la fe, no podrá ser justificado por las obras. Al creer en el Señor, su corazón debe ser transformado santamente, y así las obras también deben salir como obras perfectas, siguiendo el corazón santo. Por ello, el creer con el corazón llega a significar alcanzar un corazón santo del que pueden salir las obras santas, es decir, ir cumpliendo la circuncisión del corazón. Por eso, si leemos la Biblia, dice que debe circuncidar el corazón, es decir, que debe quitar el prepucio o cuero del corazón. Cuando una persona quien va haciendo la circuncisión del corazón, al creer así en el corazón, confiese el nombre del Señor con su boca practicando conforme a la palabra, la salvación descenderá sobre ella. Cuando no conoce estos padres o compañeros de la palabra, llegarán a conocer equivocadamente la verdad. Como por ejemplo, si tan solo confiesa a Jesús como Salvador, será salvo. O si cree en el corazón, aunque viva continuamente en el pecado, será salvo. Claro, si cree con el corazón, no vivirá en medio del pecado. Sin embargo, aún creyendo solo el conocimiento que sabe y de cabeza, al no conocer bien, dice que cree con el corazón. Al no conocer bien, dice que cree con el corazón. El hecho que no le sigan las obras no es creer con el corazón. Es escuchar y saber solo el conocimiento, y aún así dice que cree. Por ello, aún diciendo que cree, continúa cometiendo maldad y finalmente, en vez de obtener vida, va al contrario a la perdición. De este modo, para conocer correctamente la voluntad de Dios que hay en cada versículo, debe saber el par de la palabra que le corresponde y así comprender el significado espiritual perfecto. Amados hermanos, la Biblia ciertamente es la palabra de Dios y toda la palabra que está en ella escrita es la verdad. Esto también puede ser comprobado históricamente. Si leemos la historia de Israel, los sucesos de los pueblos del alrededor, personajes, lugares o costumbres que están registrados en el Antiguo Testamento, podemos saber que cada una de ellas es muy realística. Además, tal como he mencionado brevemente en el mensaje anterior también, en la Biblia salen muchas profecías y cada una de ellas ha venido cumpliéndose tal cual. Un ejemplo de ello es, si leemos Lucas 19, del 43 al 44, registra: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Esta es la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. Aproximadamente 40 años después de esta profecía, el general Tito de Roma destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y en aquel proceso podemos ver que la profecía de Jesús se cumplió tal cual. El ejército de Roma edificó un vallado de tierra rodeando la ciudad de Jerusalén y así derrotó la ciudad. Después de haber invadido el castillo, la ciudad, ellos mataron cruelmente incluso a los niños pequeños y destruyeron totalmente la edificación al punto que no quedaba piedra sobre piedra. Aparte de ello, también en la Biblia están profetizados diversos acontecimientos históricos, y el más importante de entre ellos es la profecía sobre Jesús. Para cumplir la doctrina de la salvación, que es el tema esencial de la Biblia, debía venir sí o sí el Salvador que puede salvar a la humanidad pecadora. Por eso Dios profetizó detalladamente en diferentes partes del Antiguo Testamento sobre el nacimiento, ministerio, sufrimiento, resurrección de Jesús, quien iba a ser el Salvador. Y cuando llegó el tiempo, envió a Jesús a esta tierra como lo prometió. En el Nuevo Testamento está registrado en detalle el contenido que Jesús cumplió. El contenido de que Jesús cumplió completamente la profecía del Antiguo Testamento. Vamos a examinar unas de entre ellas. Primero es sobre el nacimiento de Jesús. Si leemos Génesis 3:15, Dios enseñó que el Salvador vendría de entre el pueblo de Israel. Cuando Dios maldecía a la serpiente, dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, descendiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí con mujer se refiere espiritualmente a Israel. El hecho que el ser humano nazca de una mujer es algo obvio. No obstante, la razón por la que se expresó aquí como simiente o descendiente de la mujer es porque en él hay un significado espiritual. Si leemos Apocalipsis 12:5, también cita: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara y hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está testificando sobre Jesucristo, quien vino a través de la mujer, es decir, el pueblo de Israel. En Isaías 7:14 menciona: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Hermanos, si observan, Belén es un pueblo pequeño que queda al lado de Jerusalén. Continúa el verso: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son, en versión coreana, su origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, que ha salido de Dios. Así como esta profecía, Jesús, al ser concebido por medio del Espíritu Santo, nació del vientre de la Virgen María y nació en un establo de animales de Belén. Y cuando Jesús nació, el rey de aquel entonces, Herodes, aniquiló a los niños varones de menos de 2 años a fin de matar a Jesús. Mas en ese momento Dios hizo que Jesús huyera anticipadamente a Egipto a través del sueño de José. Después de que Herodes murió, les ordenó volver a Israel una vez más por medio del sueño. Acerca de esto también, si leemos la última parte de Oseas 11:1, está profetizado: y de Egipto llamé a mi hijo. Por eso, ahora históricamente también, si van a Egipto, está el lugar a donde Jesús huyó y vivió de pequeño. En aquel entonces está ahora la iglesia refugio de Jesús. Se trasladó de aquel lugar, vivió un poco más de tiempo allí, y cuando el ángel de Dios obró por medio del sueño, regresó a Israel otra vez. Y podemos ver que se fue a Nazaret y creció allí.
Cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén también entró en un pollino, tal como registra Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y así como señala Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en versión coreana, mi amigo más cercano, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Tal como señala este verso, Judas Iscariote, quien recibía el pan de la palabra, estando más cerca de Jesús, lo traicionó y lo vendió. Es más, Judas Iscariote, quien administraba del capital, que es importante el dinero, vendió a Jesús. Por ello, si leemos en la Biblia, también se expresa como el hombre de mi paz o mi amigo más cercano, en versión coreana, que de mi pan comía. No menciona como discípulo, sino como amigo. Por eso cuando Judas vendió a Jesús y lo besó, hizo que arrestaran al que él besaba. Entonces cuando lo besaba, el Señor tampoco llamó a Judas como discípulo, sino como amigo. Le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Tal como cita Zacarías 11:12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Podemos ver que el precio con el que Judas vendió a Jesús fue 30 piezas de plata. Es decir, tal como se profetizó en el Antiguo Testamento, vendió a Jesús con 30 piezas de plata. Aparte de ello, también en diferentes partes del Antiguo Testamento como Isaías, Salmos, Zacarías, se ha profetizado muy en detalle sobre cómo Jesús sufrirá, en qué sepulcro será sepultado y que resucitará de la muerte y ascenderá al cielo. De este modo, muchas profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús se cumplieron todas tal cual en el Nuevo Testamento. Y no solamente la Biblia, la historia también testifica sobre Jesús. Es decir, el Anno Domini que nosotros usamos, es decir, qué año, qué mes y qué día, el año, el mes y el día, la fecha, ha sido calculada teniendo como punto de partida o referencia el tiempo en el que Jesús nació en esta tierra. Y en 1 Corintios 15:6 menciona que más de 500 personas presenciaron directamente el hecho que Jesús murió y resucitó. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué significa esto? Cuando el apóstol Pablo registraba la Biblia, la mayoría de esas 500 personas estaban vivas en aquel entonces y otros ya dormían. El hecho de decir que duermen se expresa así con las personas que están sepultadas, si fueron salvos y fueron al cielo. Por eso dice, y otros ya duermen. Santiago, el discípulo de Jesús, murió como mártir, por ejemplo. Había personas así que ya dormían. Por medio de estos testigos que presenciaron directamente la resurrección del Señor fue difundida al mundo entero. La verdad de que toda la palabra de la Biblia registrada sobre el Señor es real y que es la palabra de Dios ha sido difundida al mundo entero hasta el día de hoy. Y las personas que creen sinceramente al escuchar este contenido difundido por estos testigos conocen y experimentan a Dios, quien es el autor de la Biblia, hoy también. Cuando crean y practiquen la palabra y la promesa que Dios dio en la Biblia, pueden experimentar la obra de Dios que cumple aquella promesa y garantiza la palabra. Amados hermanos, en la Biblia profetiza el indicio de cuando esté cerca la segunda venida del Señor y cómo será la situación del mundo en este último tiempo. Asimismo, profetiza sobre las cosas que sucederán más adelante, tales como los 7 años de tribulación, la tercera guerra mundial, el reino milenio, juicio, hasta sobre el cielo y el infierno. En la Biblia está registrada en detalle acerca de cómo debemos hacer nosotros quienes vivimos en medio de la corriente de esta historia para recibir la salvación y bendición y también para alcanzar el eterno reino de los cielos. Pero algunas personas, aun diciendo creer en Dios, no logran creer de corazón en que la Biblia es la palabra de Dios.
Existen también personas que aún diciendo que creen en que la Biblia es la palabra de Dios, no logran creer completamente en la palabra. Por ende, cuando no encaja con su pensamiento o su propio beneficio, no pueden practicar conforme a la palabra. Así que eso es creer con su pensamiento. La Biblia es ciertamente la palabra de Dios y es la palabra que Dios garantiza completamente. Por consiguiente, a las personas que practican creyendo en la palabra prometida de la Biblia, Dios ciertamente bendice conforme a esa promesa. Por ejemplo, si leemos Marcos 9:23, señala: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Está diciendo que al que cree, nada le es imposible. Y Marcos 16, del 17 al 18 registra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, la palabra de Dios dice que al que cree nada le es imposible. Y a los que creen les seguirán estas señales. ¿Qué clase de señales? Echar fuera demonios en el nombre del Señor, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, lo cual se refiere a destruir la sinagoga de Satanás. Y que si beben cosa mortífera no les hará daño. Y que si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Tal como dice este pasaje, una persona que posee fe perfecta, nada le es imposible y puede manifestar las señales de Dios. Éxodo 15:26 cita: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Cuando dice todas las enfermedades que envía a Egipto, hace referencia a todas las enfermedades de este mundo. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es decir, Dios es nuestro Padre y es Jehová nuestro sanador. Si Él sana las enfermedades que ya tienen, ¿cómo haría que surgieran las enfermedades? Así que deben conocer correctamente sobre Dios y creer correctamente. Tal como dice este pasaje, cuando ustedes se aparten del pecado y vivan guardando completamente los mandamientos de Dios, no descenderá enfermedad alguna. Ciertamente cuando haya descendido alguna enfermedad, uno mismo sabrá. La misma persona sabrá que no ha guardado los mandamientos de Dios, que ha cometido alguna injusticia o que ha practicado alguna obra en la carne. Si aún no habiendo hecho eso, ha aparecido alguna enfermedad o alguna enfermedad grave, sí o sí hay una razón en ello. Lo realmente lamentable de nuestros hermanos, incluso ahora, es que antes guardaban el día del Señor completo, ofrecían el diezmo completo también, y asistían a la vigilia de viernes, también a la oración de Daniel, y luego después de haberse esmerado y sido fiel, en especial nuestros jóvenes, si llegan a tener contacto con alguien del sexo opuesto, desde ese momento la fe empieza a enfriarse. Llegan a faltar a la vigilia de viernes, el fervor se enfría, llegan a descansar la oración. Eso llega a ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, medio año, 1 año. Entonces Dios no tiene otra opción que voltear su rostro. Su fe se ha enfriado y se ha corrompido. Ha perdido el primer amor y se vuelve una fe tibia. Y Dios ciertamente ha dicho que si tiene una fe tibia, vomitará de su boca. Lo vomitará de su boca. Sale en Apocalipsis. Así que Dios desechará, volteará su rostro. Y así, al no poder recibir protección ahora, algunas enfermedades graves que se asoman a las personas del mundo llegan a asomarse a uno. Cuando no pueden hacer algo al respecto, dicen que se arrepienten nuevamente. Se arrepienten de que su fe se enfrió, de no haber podido ser fiel, de no haber podido cumplir el deber.
de haber cometido la obra de la carne. Y el problema es que se debe hacer un arrepentimiento con quebranto desde lo profundo del corazón. Uno había amado fervientemente a Dios y ese amor se ha corrompido y ese amor hacia Dios se ha enfriado. Una persona que debe ser más prosperado en su espíritu, prepararse bien como no ve el Señor e ir a un buen lugar del reino de los cielos, se está dirigiendo al contrario hacia el infierno. Entonces, ¿cuánto ha descendido la ira de Dios? Por ello debe rasgar el corazón y arrepentirse con quebranto de estas cosas. Al decir que rasgue el corazón no se refiere a que deban hacerlo con cuchillo. Debe rasgar el corazón para arrepentirse con quebranto y corregirse estrictamente. Después de haberse corregido y convertido así, debe venir a recibir la oración. Entonces Dios sanará de una sola vez. Si tan solo se ha corregido, si se ha corregido de todo corazón, será sanado con una sola oración. Sin embargo, sin haberse corregido, si solo dice de labios que se arrepiente, al no haberse corregido y convertido completamente, aún recibiendo la oración no será sanado, y aún siendo sanado no será sanado completamente. Dios sanará a la magnitud en la que se haya corregido. Así que al convertirse completamente, al haberse arrepentido de todo corazón, de haberse enfriado en la fe, en el fervor, en el primer amor, de haber llevado una vida de fe tibia, de no haber podido ser fiel, de no haber cumplido con el deber, de haber amado y caído en el mundo, si luego de ello viene y recibe la oración, será sanado con una sola oración. Aunque haya contraído alguna enfermedad, al no haber podido vivir conforme a la palabra, si se arrepiente y derriba el muro de pecado contra Dios, podrá ser sanado por el poder de Dios. Por eso, cuando ustedes reciban la oración de una persona que manifiesta el poder a fin de recibir la solución de alguna enfermedad o problema, primeramente deben arrepentirse del pecado. Hermanos, algunos dicen que aún habiéndose arrepentido y corregido, ciertamente no se han sanado con una sola oración. Eso es realmente bendición, porque el hecho que eso pase, aún habiéndose uno corregido, Dios prueba para que uno aborrezca hasta esa raíz original. Podemos ver que Dios da más tiempo de prueba para que salga como oro refinado, realmente en santidad perfecta y pueda entrar al buen reino de los cielos. Y si realmente se ha convertido y corregido, agradecerá no importando qué pase. Si se arrepiente de todo corazón y derriba el muro de pecado, desde lo alto vendrá la verdadera fe que cree de corazón. Muchos hermanos de esta iglesia siempre ven, escuchan y experimentan que todas estas palabras de Dios son verdad. Por ejemplo, a comienzos del mes de junio del 2002, la diaconisa Chong-An Lee de la Orquesta Nisi de la Iglesia Central descubrió que había una anomalía en su hija pequeña llamada Hena. Hena en aquel entonces tenía 4 meses de nacida. Lloraba y no podía dormir por la fiebre alta y sus piernas se movían sin fuerza. En el hospital le diagnosticaron con absceso de cadera. Se había formado una infección en la articulación y por ende estaba lleno de pus. Los doctores le dijeron que si el pus subía por las venas y llega a pasar por todo el cuerpo, puede morir en una semana debido a la sepsis. El problema más grande era que al ser muy pequeña la niña, era difícil operarla, y aunque la operen, la probabilidad de que quedara con alguna discapacidad era muy grande. Era difícil que la operen, no obstante, aún operándola, la probabilidad de que quedara con alguna discapacidad era muy grande, por lo que no podían hacer algo. La diaconisa, quien tenía dolor al ver que su hija sufría, decidió encomendarla a Dios y salió del hospital. Al orar ante Dios por la hija, se dio cuenta de que la enfermedad de su pequeña hija era por su error y comenzó a arrepentirse de sus fallas. Ella se arrepintió de todo corazón, recordando cada una de las cosas, como por ejemplo de haberse enfriado en la fe, de no haber orado, de no haber sido fiel, de no haber agradecido y de no haber podido vivir conforme a la palabra. Luego vino con un corazón tranquilo y recibió la oración con fe. Después de recibir la oración, la niña, que no podía dormir llorando por el dolor durante todo ese tiempo, se quedó dormida tranquilamente y llegó a poder mover sus piernas con fuerza. Aproximadamente un mes después, cuando le tomaron una resonancia magnética en el hospital, la diaconisa Lee pudo verificar que la niña había sido sanada completamente. En el hospital le habían dicho que, aún operándola, la niña iba a quedar con discapacidad y que si no la operaban, iba a morir. Pero ella está creciendo incluso hasta ahora saludablemente. Con tan solo ver este testimonio, podemos entender la verdad de que la palabra de la Biblia es verdadera.
y que el Dios Todopoderoso ciertamente garantiza la palabra que ha prometido en la Biblia. Termino el mensaje, amados hermanos y televidentes. Hasta hoy, durante 3 prédicas, compartí sobre quién es Dios. Les dije que Dios es el creador de todas las cosas, que es el yo soy el que soy, que existe por sí mismo, que es todopoderoso y autor de la Biblia. Claro, aparte de ello, también se puede explicar de varias maneras sobre Dios. Dios es luz y amor. Él es el juez que juzgará toda la creación en el día final y es el Padre que ama a ustedes y a mí. Cuanto más ustedes lean la Biblia, mediten en ella y vayan practicando conforme a esa palabra, llegarán a comprender muchas cosas sobre Dios cada vez más y llegarán a encontrarse claramente con el Dios de amor. Proverbios 8:17 señala, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Algunos, sin ni siquiera buscar sinceramente a Dios, dicen, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, déjame encontrarlo. ¿Cómo se encontraría con Él si ni siquiera ama a Dios? Cuando ame a Dios, será revestido del amor de Dios. Y cuando lo busque de todo corazón, Dios vendrá al encuentro. Mas el decir estas cosas sin ni siquiera buscarlo sinceramente es algo absurdo. Si nosotros amamos a alguien sinceramente, haremos lo que esa persona desea con gusto. El amar a Dios y el buscar sinceramente a Dios también es finalmente creer en la palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios, y guardar y practicar conforme a ella. Cuando lo hagan, Dios también, al amarlos, les permitirá encontrarle, respondiendo a sus oraciones, diciendo, aquí estoy, he escuchado tu oración. Espero que los amados hermanos crean ciertamente en que la Biblia es la palabra de Dios y que practiquen con fuerza los mandamientos que están escritos en ella. Oro en el nombre del Señor para que Dios Padre ame a ustedes quienes hacen aquello, les permite encontrarlos siempre, los bendiga y finalmente los guíe hasta el eterno cielo, la nueva Jerusalén. Vamos a orar meditando la palabra que hemos escuchado. Dios Padre, hoy hemos escuchado el mensaje de la cruz número 3, Dios Creador número 3. Dios es el autor de la Biblia y hemos escuchado que la Biblia es el único libro que da vida al ser humano. Durante aproximadamente 1600 años ha sido registrada la Biblia, pero la Biblia tiene su par y la palabra se cumple ciertamente. Y al obedecer completamente, la bendición de Dios descenderá sobre nosotros. Ayúdanos a que nosotros creamos plenamente en el Dios Todopoderoso y al creer y obedecer a su palabra, ayúdanos a recibir esa bendición asombrosa. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de paso principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que te hacen el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de gestos en internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, estómago, pulmón
hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino. El SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaura de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, embriagamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de concepción, que reciban la bendición de concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal, de los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, huésped celestial, los ángeles, y con tus ojos como llama de fuego, proteja a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos, cubano o bebano, hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. 아멘.